lo he repetido muchas veces, otra vez más. Alegra mucho mi ánimo el saber que hay mucha gente, luego lo comentan, que ven y oyen este programa, y que para mí es una satisfacción porque no es que me vean y me escuchen a mí, no me importa en absoluto, sino que a través de mí pueda llegar a vosotros la palabra de Dios, por una parte, porque es lo principal, y los motivos que durante la semana van ocurriendo y que tienen relación y algo que ver con la Iglesia y con la vida eclesial. Hoy, concretamente, es la primera semana ya del cambio litúrgico, que ahora explicaré, porque algunas personas lo conocen y lo saben, otros quizás no. La liturgia es la manera que utiliza la Iglesia para dar culto a Dios y para santificar al pueblo cristiano. La liturgia se encierra principalmente en la administración de los sacramentos, pero muy especialmente en la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa. Para nosotros, los sacerdotes, para las personas consagradas, los religiosos y religiosas, y para mucha gente del pueblo cristiano, también es la utilización que se hace del oficio divino, es decir, las lecturas del oficio divino, que consta de salmos, oraciones, lecturas, todas ellas tomadas de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Con lo cual damos culto diario a Dios y también nos formamos los que lo estamos haciendo y vamos introduciéndonos en esa unión con Dios a través de su palabra. Hemos estado este tiempo pasado en una temporada que se llamaba tiempo ordinario de la liturgia. Hemos llegado a la 7ª semana, que ha terminado este domingo, y ya a partir de hoy estamos preparándonos para una nueva etapa litúrgica de mucha trascendencia y de mucha importancia en la Iglesia. Es la Cuaresma. Es curioso, y os cuento una anécdota que me ha ocurrido a mí directamente en estos días. Hablando con una persona, tenía que recibir una operación de una cuestión de enfermedad, y la persona comentó: vaya por Dios, me va a coger ahora la Semana Santa, la Cuaresma, y estaba otra persona escuchándolo, dice: ¿y eso de la Cuaresma qué es? Hay personas que la Semana Santa quizás les suene, o sí, las procesiones en su momento también, ahora los momentos litúrgicos menos. Y la Cuaresma, pues para muchos cristianos es que ya casi ni existe. Debe existir, porque es un momento en que la Iglesia aprovecha la oportunidad que se le da para que sus relaciones con Dios directamente a través de Jesucristo y de los misterios de la vida de Jesucristo, nosotros los cristianos no solamente nos formemos, entendamos lo que traemos entre manos, sino que vivamos ese espíritu del Evangelio. La Cuaresma, los 40 días que anticipan a la Semana Santa, al tiempo de la Pascua litúrgica, siempre fueron y se instituyeron como un momento oportunísimo de que el pueblo cristiano se preparara con la oración, con la penitencia. Esta palabra hoy a mucha gente le hace daño, eso de penitencia, eso era una cosa atrasada, dicen ellos. ¿Dónde va usted en estos momentos a hablarnos de penitencia, de ayuno, de mortificaciones? Eso ya está pasado de moda. Pues no, no está pasado de moda, porque la razón por la que se han hecho siempre esas cosas sigue siendo tan válida como han sido siempre, como fueron al principio, como siguen siendo y serán hasta el final. La penitencia es el reconocimiento que tenemos que tener de nuestras faltas, de nuestros fallos, de nuestros pecados, que los tenemos, todos somos pecadores. Por lo menos cuando rezamos el Ave María se lo decimos a la Virgen: ruega por nosotros pecadores, porque lo somos. Y ese pecado nuestro y esas faltas que tenemos muchas veces contra la ley de Dios, contra lo que Dios quiere de nosotros, ese olvido de Dios que tenemos tantas veces,
de alguna manera se nivela con la penitencia, con reconocer lo que somos y tratar de enmendar para ser como debemos. Esa penitencia de 40 días, que es la Cuaresma, es como una imitación de los 40 días que, según el Evangelio, Jesucristo los pasó en el desierto. Los que han estado en Tierra Santa, nosotros hemos estado muchas veces aquí, en la parroquia, hemos ido varias veces, vemos aquel lugar desértico, tremendamente solo, algo que da hasta miedo quizás de verlo. Cristo eligió aquel lugar para estar allí 40 días, según dice el Evangelio, en oración, en contacto con Dios su Padre, y durante esos 40 días no tomó alimento ninguno. Al finalizar, dice el Evangelio, los ángeles bajaban y le asistían. Esa penitencia que Cristo no necesitaba en absoluto, porque Él no tenía ni ha tenido ocasión ninguna de pecado, porque es Dios y porque es santísimo, pero Él lo hizo para darnos ejemplo, para que nosotros también en todas las decisiones de nuestra vida, como Él lo iba a hacer en aquel momento para salir a su predicación, a su vida pública, pues Él quiso prepararse a fondo con esa unión definitiva con Dios y ese aislamiento de las cosas terrenas. Hoy, precisamente, acordándonos del Evangelio que se leyó el domingo ayer, en todas las misas, os lo voy a repetir de palabra, no leyéndolo, dice el Señor: no se puede servir al mismo tiempo a dos señores, porque os enfadará el uno porque atiendo al otro, o si le hago bien a uno, le hago daño al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. Y efectivamente es verdad. ¿Qué es lo que más nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que más nos trae en esta forma de vida que traemos, que a veces ya es una locura? Pues el dinero, las riquezas, la economía, que hoy no más que hablar de economía que no puede ser mientras que la gente, y al decir la gente decimos la sociedad, el mundo, no se dé cuenta de que el dinero, las riquezas, no son absolutamente de nadie, sino que las creó Dios para todos. Y ese afán de tenerla, de guardarla, de poseerla, parece como que es algo vital si no lo tenemos, eso es lo que muchas veces nos aleja de Dios o nos hace ofender a Dios porque hacemos de las riquezas un ídolo, como aquel ídolo que hicieron los judíos en el desierto cuando Moisés se fue a hablar con Dios en el Sinaí, y ellos dijeron a Aarón, al hermano de Moisés: fabrícanos un Dios, porque como él se ha ido, nosotros necesitamos tener un Dios para que lo veamos y lo manejemos. Y le hicieron aquel becerro de oro. Nosotros también hacemos muchas veces el becerro de oro con nuestras ansias de tener dinero, de tener posesiones, de disfrutar mucho de las cosas, de olvidarnos de lo que somos, hijos de Dios, criaturas hechas por Él, para vivir aquí en la tierra, sí, vivir, pero no para vivir de esa manera que queremos, disfrutando como si eso fuera el único fin para que ha venido el hombre al mundo. No, estamos en este mundo de paso, como todo el que va de viaje, va de paso. Y el que va de viaje no va para viajar y volver, va a un sitio determinado porque allí tiene algo que hacer. Nosotros estamos de viaje aquí en el mundo porque vamos hacia Dios, a un fin definitivo, que es nuestra salvación eterna. Para eso, con lo que hacemos y vivimos, hacemos bastante, pero no necesitamos demasiado, sino lo que Dios nos da. Él nos pone un ejemplo muy bonito. Dice: ¿no habéis visto los pájaros cómo comen todos los días y cantan alegremente? Y sin embargo ellos no siembran ni recogen. El Padre del cielo los alimenta. Y dice: no estéis tampoco preocupados con qué comeremos, con qué beberemos, qué nos vestiremos. Los lirios del campo, dice, las flores, que son tan preciosas, tan atractivas, no se compran vestidos ni se los ponen. Dios las viste con esa lindeza
que tiene. Pues si vosotros que sois hijos de Dios, mucho mejores que los pájaros y que los lirios del campo, el Padre Dios no se va a cuidar de vosotros. Vosotros buscad primero que nada el reino de Dios y la santificación, que Dios lo dará todo por añadidura. Y efectivamente es verdad. Y lo experimentamos muchísimas veces. Cuántas y cuántas veces en obras que tenemos que hacer, en cosas que necesitamos, en momentos de dificultad, decimos, ay, gracias a Dios, gracias a Dios que se me ha presentado esto, aquello, lo demás. ¿Veis? Es la providencia de Dios que acude en remedio de sus hijos cuando sus hijos están pendientes de su Padre Dios. Pues esto es la Cuaresma. Lo que pasa es que en medio de la Cuaresma tenemos dos cosas muy contrarias. Y las tenemos precisamente en esta semana. Por una parte, el carnaval. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. El carnaval, que empezó siendo como una especie de respiro para entrar en esa penitencia cuaresmal, pero que ahora se ha cambiado y se ha convertido en algo que muchas veces se sale totalmente, no solamente ya de una distracción o una diversión, sino de otras muchas cosas peores. El carnaval debió terminar el domingo, para empezar esta semana la Cuaresma. Pero resulta que en nuestros pueblos el carnaval sigue este domingo siguiente y el otro siguiente y hasta la Semana Santa incluso. La semana anterior todavía estamos en carnaval. No es correcto en pueblos cristianos que se viva de esa manera. Que lo hagan en su momento, bueno, el carnaval es el domingo anterior a la Cuaresma, pero no los domingos de la Cuaresma. Y esto hay que decirlo, porque es una aberración. Y en medio de esta semana, el miércoles, por eso he dicho dos cosas contradictorias, tenemos la imposición de la ceniza, que es un acto de mucha trascendencia en la Iglesia, desde los comienzos mismos de ella, en que nos convoca la Iglesia a los cristianos para que en comunidad, reunidos en el templo, hagamos oración y penitencia recibiendo sobre nuestras cabezas la ceniza como símbolo de que queremos quemar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras faltas, nuestros defectos, nuestras ambiciones, y como se queman las cosas y queda la ceniza. Pues así, quemar todo lo que nos estorba y empezar de nuevo con una pureza de intención para vivir estos santos días cuaresmales. Aquí, concretamente, tendremos la imposición de la ceniza, como lo hacemos siempre, en la celebración de la Eucaristía de la tarde, del miércoles. Normalmente, hasta ahora, han venido siempre muchas personas, muchos cristianos, mayores y jóvenes y niños, como señal de introducción en este tiempo cuaresmal. Supongo que lo harán todos los que me están oyendo, porque esas cosas hay que conservarlas y hay que aprovecharlas. No son un mandamiento de la ley de Dios el que se haga esto de la ceniza, sino es una necesidad nuestra de demostrar nuestro arrepentimiento y nuestras disposiciones para vivir estos días santos. Como cosas que hayan ocurrido en esta semana, tenemos aquí delante un libro que ayer precisamente se ha presentado, escrito por un doctor en medicina, hijo de Villamartín, muy conocido en toda esta zona porque ha trabajado aquí muchísimos años con los niños. Este libro histórico nos habla de lo que han sido aquí concretamente en Villamartín, y de esto también se aprovechaba toda la zona esta de la sierra, los conventos de religiosos, de frailes o de religiosas, de monjas, que existieron aquí en este pueblo desde su comienzo hasta finales del siglo XIX. El libro, como habéis podido ver, se trata órdenes religiosas en Villamartín. Fueron tiempos en que la religión, y hay que decirlo porque es así, históricamente demostrado, la religión fue el núcleo principal
de la educación, de la formación, de la cultura en nuestros pueblos. Estos frailes, aquí concretamente los franciscanos, los hermanos de San Juan de Dios, las monjas concepcionistas en su monasterio de clausura y luego otras congregaciones de enseñanza o de atenciones a los enfermos, han mantenido en este pueblo y en sus alrededores un ambiente de religiosidad y de caridad cristiana, cumpliendo exactamente todas y cada una de las obras de misericordia. Enseñar al que no sabe, dar comida al hambriento, atender a los enfermos, rezar por los difuntos, etc. En el libro, que es una historia preciosamente hecha y escrita, a la que he tenido yo la honra de prologar, porque así me lo pidió el autor, pueden encontrar los que lo quieran tener o los que la lean, cómo ha sido en estos pueblos nuestros la religión católica la que en realidad ha formado y mantenido a los pueblos que hoy existen. Da pena que lo que en otros tiempos ha sido tan floreciente, hoy está tan desatendido. Concretamente aquí, en nuestro pueblo, ha habido 4 monasterios y hoy no existe ninguno. Hubo un hospital llamado de San Juan de Dios, existe una calle con ese nombre. Existen las ruinas todavía de lo que fue ese hospital, donde en el siglo XVII, XVIII y hasta principios del XIX se atendió a todos como hoy se atienden en los hospitales, y quizás con una diferencia. Allí se atendían por caridad, aquí se atienden por negocio, que no es malo. Las cosas que se hacen cuestan dinero y hay que conseguir el dinero que hay que pagar. Pero nuestros religiosos de San Juan de Dios, que aquí existieron y siguen existiendo todavía en muchas partes, han vivido totalmente de la limosna, de la caridad. Y esa limosna y esa caridad se ha convertido siempre en atenciones a los necesitados. Así ocurrió aquí durante 3 siglos. Estos hermanos de San Juan de Dios, al frente de los cuales estaba el que hoy es patrono especial de nuestra diócesis, San Juan Grande, fundaron aquí el hospital, en la calle, repito, que hoy se llama San Juan de Dios, en recuerdo de aquello. Los franciscanos tuvieron también su tarea de educadores. Cuando no había escuelas, cuando no había maestros oficiales, cuando el pueblo cristiano y los no cristianos también vivían en una ignorancia grande, sobre todo en los pueblos pequeños y aislados, como eran los de nuestra sierra, estos frailes fueron los maestros de la educación y de la formación de niños y de mayores. Hay que recordarlos y agradecer que ellos estuvieran en nuestros pueblos, de los cuales hoy solo queda, aquí concretamente y en algunos otros lugares, los templos, las iglesias que ellos utilizaron, no ya los conventos, que hoy muchos de ellos están convertidos en cosas sociales o en casas particulares o incluso muchas veces en solares que no se han edificado ni utilizado para nada. Son cosas que han ocurrido en estos días. Por último, para terminar, quiero deciros, no leeros más que 2 párrafos de lo que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho en una carta a las familias precisamente en estos días. Y dice el Papa: queridas familias, me presento a la puerta de vuestras casas para hablarles a ustedes de un acontecimiento que, como ya saben, tendrá lugar el próximo mes de octubre en el Vaticano. Se trata de la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, convocado para tratar los retos pastorales que tiene la familia en nuestros tiempos en este contexto de evangelización. Porque la Iglesia hoy está llamada a anunciar el Evangelio, afrontando también las nuevas emergencias pastorales
relacionadas con la familia. Sigue diciendo otras muchas cosas y dice: les escribo esta carta el día en que se celebra la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Fue en el mes pasado, en febrero. En el Evangelio de San Lucas vemos que la Virgen y San José, cumpliendo la ley de Moisés, llevaron al niño al templo para ofrecérselo al Señor, y dos ancianos, Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, salieron a su encuentro y reconocieron en Jesús al Mesías, al Salvador. Es la fuente inagotable de ese amor que vence todo egoísmo, toda soledad, toda tristeza. Cristo es y ha venido para ser el Salvador del mundo. Hoy también el Papa nos lo recuerda. El mundo tiene muy poco remedio en sus problemas porque los está queriendo solucionar a base de egoísmo, a base de que yo soy el que mando y el que puedo, de que yo tengo que ser más que tú y te tengo que quitar lo que tú tienes porque yo lo quiero para mí. Y esa es la forma en que se están realizando, desgraciadamente, estas luchas, estas guerras, estas insidias de pueblos contra pueblos. Cristo ha venido a ser el Salvador, siendo Él el que nos dé la paz, la santificación, la alegría, la tranquilidad y sobre todo hacernos a todos igualmente hijos de Dios, con los mismos derechos y los mismos deberes. Es lo que el Papa quiere recordar a las familias, porque de la familia nace y depende el que el mundo tenga paz, en que el mundo sea feliz, porque el mundo al fin y al cabo es una gran familia formada por las muchas y cada una de las familias que lo habitamos. Ojalá nosotros sepamos responder, y en este tiempo de Cuaresma es muy oportuno hacerlo, con nuestro comportamiento, para que este mundo nuestro sea de verdad la gran familia de los hijos de Dios. Lo rezaremos en estos días. Buenas noches.